me pide los ángulos, yo usaría de vuelta la tangente, para ese caso hipotético, no tener que calcular la hipotenusa, gastar tiempo, pero como es opuesto sobre adyacente, el opuesto a b grande ahora es b chica, y el adyacente, que es el que lo toca, sería la altura, a minúscula. Entonces haría lo mismo con eso. Si ustedes lo hacen, les debería dar 53,13, si no me equivoco. ¿Sí? Si ustedes suman 53,13 más 36,87, o suman todas las cifras que mete la calculadora en los dos ángulos, van a ver que da 90 grados. Entonces, aparece lo último de triángulo rectángulo, que se llama ángulos complementarios. Yo no necesito calcular todos los ángulos. Hay uno que es siempre de 90, porque es triángulo rectángulo. Y de los otros dos, calculando uno solo, el otro lo puedo sacar con esta ecuación, que me dice que la suma de los dos da 90. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo en hacer otra vez tangente, arcotangente, si directamente puedo despejar? O sea que teniendo uno de los dos ángulos agudos, el A o el B, el otro lo voy a despejar de la ecuación de acá abajo. Puedo hacer, si quiero, razón trigonométrica, pero voy a gastar más tiempo. O sea que yo acá podría escribir el ángulo A es de 36,87. El ángulo B menos es 90. Está bien. Sería 90 menos 36,87 cuando despejo. Y hay que ver si da lo que dije. 13, 53,13. Sí, sí, sí. Bien. Ahí le muestro lo que sigue. Ya nos queda poquito. Ahí se tendría que ver. Ahí yo sé, bro. Bueno, esto le quedan las imágenes cuando lo subo. Sería como un resumen con una de las calculadoras más habituales, que es la 82, o sirve para 95, por ejemplo. Con todo que nosotros vimos, generalmente trabajamos en grado porque es lo más sencillo, lo que traemos en la escuela. Disculpe, pero a mí no me aparece la transmisión. ¿No? ¿A los demás? No. No reinicio. Yo la Sí. ¿Sí? Sí. Entonces tenés que reiniciar vos. Sí, yo lo Salí veo. en entrar si Bueno, dale. Gracias, profe. No. Entonces, para trabajar en grados, que es lo que vamos a hacer nosotros, después último hacemos la conversión a radianes, tiene que estar seteado con la letra D en la calculadora. Eso quiere decir grados. Generalmente nos confunde con otra sigla. Si ustedes apretan la tecla MODE varias veces, va a llegar un momento que aparecen estas tres siglas, DEG, RAD y GRA. El GRA no es grado, porque en realidad lo que hace es dividir la vuelta completa en 100 unidades en vez de 360. Es otro sistema de unidades que usamos. Entonces tiene que estar siempre en DEC o en RAD para la carrera. Nosotros usamos DEC, que sí que está en grado. Si no está con la letra D y está con la R o con la G en el cuadrado chiquito arriba, tienen que tocar, como dije, la tecla MODE tantas veces hasta que aparezcan las tres siglas. Y escriben el número que esté abajo. No sé si está así, como la que yo tenía. Ponen el 1 en el caso que sea abajo de la tecla D, y ahí va a setearse en ese sistema de unidad. Eso con respecto a las unidades, porque en función de eso va a ser el número que me da como resultado cuando aplico las funciones seno, coseno y tangente, o arco seno, arco coseno y arco tangente. Si no, va a dar diferente. Después lo que yo dije recién, que las funciones arco uso la tecla Shift, generalmente en toda la calculadora, y la tecla de la función inversa, o sea, seno, coseno, tangente, pero arriba fíjense que dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1.
No dice el prefijo arco, pero simboliza eso. Y lo último es para hacer las conversiones de unidades y que quede exacto, generalmente el símbolo pi, con toda su cifra, está escondido arriba de la tecla exponencial. Y usan el color de la tecla, ¿sí? Si ustedes tienen la calculadora y el pi está en rojo, tienen que tocar la tecla generalmente alfa, que está en rojo en vez de shift. Eso se van a guiar con el color. Y ahí guardan todas las cifras que tiene ese número irracional. Nosotros ahora vamos a analizar otros triángulos en la última pantalla que ya no son rectángulos, o sea, no forman un ángulo de 90. Entonces los ángulos A y B que yo quiero analizar no van a ser ángulos agudos, o sea, no van a estar entre 0 y 90. Si yo los quisiera graficar, no van a estar solo en el primer cuadrante, pueden estar en los otros cuadrantes. Entonces por eso aparece este resumen acá. No es resumen formal, se llama regla memotécnica para yo saber qué respuesta esperar cuando haga los ejercicios. Yo acá puse dos ángulos como ejemplo. Después lo puedo seguir con el tercero y cuarto, pero es el mismo procedimiento. Si yo agarro un ángulo cualquiera en el primer cuadrante, puse por ejemplo 80, se cumple para cualquier ángulo en el primer cuadrante, y este ángulo que dibujé acá, de 80, le calculo el seno, le calculo el coseno, y le calculo la tangente. Si ustedes lo prueban, van a ver que el resultado va a cambiar el valor numérico, si yo voy de 1 grado a 89, con cualquiera, pero lo que se va a conservar es siempre el signo. Siempre me va a devolver el signo positivo. O sea, el seno, el coseno y la tangente de un ángulo en el primer cuadrante siempre es positivo. Si ustedes lo hacen con 160, si quieren probar, van a ver que el seno me da un valor positivo, pero el coseno y la tangente me da negativo. Entonces, la conclusión es que solo en el primer cuadrante, seno, coseno y tangente son positivos. En el segundo, el tercero y el cuarto, una sola de esas razones trigonométricas me va a dar positivo. Las otras dos van a ser negativas. Y yo eso lo puedo predecir. No puedo predecir el valor numérico, a menos que lo acuerde de memoria, pero sí lo que puedo saber es el signo. Porque yo marqué algo en esta regla memotécnica que justo coincide. En el segundo cuadrante, que empieza con S, ¿cuál es justo la razón trigonométrica positiva? El seno. Empieza con S. Con S. En el tercer cuadrante, La tangente. Y en el cuarto, el coseno. Bueno, si no me creen, pueden agarrar un ángulo, no sé, del tercer cuadrante, por ejemplo, 200, que está entre 180 y 270. Y van a que se cumple eso, que solo es positiva la tangente. Lo mismo con el cuarto. Bueno, esto ustedes no lo pueden dibujar así porque es una regla mnemotécnica para hacer los ejercicios, sino tengo que hacer una deducción con circunferencia trigonométrica. Lo que me importa acá a nosotros es la conclusión. Lo que sí yo puedo escribir para justificar es, no sé, si tengo el ángulo de 160, yo ya puedo decir que espero que como estoy en el segundo cuadrante, el seno sea positivo y los otros dos negativo. Basta, Picue, estoy cursando. Esto y las ecuaciones que aparecen acá abajo nos van a servir para hacer los otros ejercicios que vienen. Se llama definición de tangente. Me dice que si a la tangente yo la puedo obtener como división de dos catetos en la pantalla anterior, que justo es el que usamos. ¿Se acuerdan cuáles eran los catetos que dividimos? 3 y 4. ¿Y cómo se llamaban? A minúscula y B minúscula. ¿Y genérico? Opuesto sobre adyacente. Era el opuesto y el otro era el cateto adyacente. Si el cateto opuesto de arriba yo lo divido por h y el de abajo lo divido por h, por la hipotenusa, que es un valor que es el mismo, dividir arriba y abajo por lo mismo no cambia la expresión original, o sea, eso sigue siendo tangente. Pero si ustedes van a la pantalla anterior, cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo que yo llamé alfa. Y cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Entonces de ahí proviene esta definición de tangente.
Si yo tengo el valor de seno y el valor de coseno, directamente los divido y obtengo el valor de la tangente. Algo similar se hace con el teorema de Pitágoras. También se divide por hipotenusa, pero hipotenusa al cuadrado, y aparece lo que se llama identidad pitagórica, que me dice que si yo al seno del ángulo lo elevo al cuadrado, al coseno también, y lo sumo, siempre el resultado me da 1. ¿Para qué me sirve esto? Y si yo tengo el seno y el coseno, puedo calcular la tangente. O si tengo la tangente y uno de los otros dos razones trigonométricas, puedo despejar la que me falta. Y la identidad pitagórica es más directo todavía, porque si yo tengo el seno o el coseno, puedo despejar el restante. Tengo que hacer varios pasos para despejar, pero lo puedo hacer. Y acá tengo el ejercicio típico que vienen para aplicar esto. Me dice cuánto vale una de las razones trigonométricas, no el ángulo, sino la razón aplicada, y me pide que calcule las otras. Y la información que me va a dar es el cuadrante, porque vimos que en función del cuadrante depende el signo. Acá me dice que el ángulo θ que yo analizo, al cual se le aplicó la tangente, está entre pi sobre 2 y pi. O sea, me dice es mayor a pi sobre 2 y menor a pi. Pi sobre 2 es 90 grados y pi es 180. Entonces, si está entre 90 y 180, por eso escribí que está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, o sea que no está en el primero, que es todo positivo, ¿qué esperamos de los signos? ¿Cómo será el seno, el coseno y la tangente? Seno positivo, positivo. coseno y tangente negativo. No sé el valor numérico, pero yo sé que los resultados tienen que ser así. Hay uno que ya puedo verificar por el enunciado. Y la tangente ya la tenés. La tangente me dice que es menos 3, o sea, negativo, perfecto. Ese coincide. Faltan los otros dos. Ahora tengo que pensar de estas dos ecuaciones que tengo acá, cuál me conviene en función del dato que yo tengo. Bueno, de los ejercicios que aparece yo agarré el más difícil. Porque si me apareció el seno o el coseno como dato, directamente yo reemplazo acá abajo. Reemplazo el seno o el coseno y despejo el otro. Entonces, por ejemplo, si me ha dado el seno, despejo el coseno, y con ellos dos después reemplazo acá arriba y saco la tangente. Este no es el caso porque me da la tangente. Entonces yo digo, la ecuación de abajo no me sirve, la identidad pitagórica, porque no aparece en ningún lado la tangente. Y si yo lo quiero reemplazar arriba, a la tangente, no tengo ni el seno ni el coseno para despejar. Por eso es el caso más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando me da la tangente, se llama sistema de ecuaciones. Claro, pero como no lo vimos todavía, vemos un procedimiento alternativo. El que sabe el sistema de ecuaciones lo puede aplicar y va a estar bien. Si a mí Sí, me da en la teoría lo daban bueno, con sistema de ecuaciones. con sistema de ecuaciones. Si no, el camino alternativo es escribir la identidad pitagórica y yo puedo hacer algo para que aparezca la tangente. A ambos lados del igual, yo voy a dividir por tangente. Pero como el seno y el coseno están al cuadrado, a ambos lados del igual, yo voy a dividir por... Perdón, no por tangente, voy a dividir por coseno. ¿Por qué? Porque yo sé que el seno sobre el coseno me da tangente. Entonces yo divido por coseno a la izquierda, por coseno a la derecha, y en el primer término, por lo menos, donde tengo el seno, va a aparecer la tangente cuando haga esa división. Pero como tengo seno al cuadrado, lo tengo que acompañar del exponente. Entonces, en vez de dividir por coseno solamente, voy a dividir por coseno al cuadrado. Y puedo aplicar una propiedad a la izquierda, porque voy a dividir por un valor, pero tengo una suma. Era la propiedad distributiva. O sea, este coseno al cuadrado en rojo, que divide, yo lo puedo distribuir con el seno y con el coseno. Hago el paso intermedio. Me quedaría con el primer término, el seno del ángulo al cuadrado,
dividido el coseno del ángulo al cuadrado. El segundo término sería el coseno al cuadrado que ya estaba, dividido el coseno al cuadrado que agregué en rojo, que es el que aplicó la regla distributiva. Y del otro lado me quedaría 1 directamente dividido coseno al cuadrado. ¿Hay algo que pueda simplificar? El coseno al cuadrado. ¿Y cuánto me va a quedar? 1. ¿Y algo más? Yo mientras, esto lo puedo tachar. Acá me va a quedar El todo 1. coseno no podría dar tangente al cuadrado. Me da tangente al cuadrado. Porque si seno sobre coseno, con exponente 1 me da la tangente, si los dos están al cuadrado, yo podría aplicar acá la propiedad distributiva de la potencia. Entonces puedo englobar la división con un solo cuadrado. Entonces me queda seno sobre coseno y todo elevado al cuadrado. Porque yo podía distribuir la potencia en la división y en la multiplicación. Entonces me quedaría seno sobre coseno todo al cuadrado y seno sobre coseno es tangente. Entonces ahí me queda tangente cuadrada. Bueno, me quedó una ecuación donde me dice que si yo tengo el valor de la tangente, lo elevo al cuadrado y le sumo 1, me da 1 sobre coseno al cuadrado. Y ahora acá puedo despejar. Este coseno al cuadrado que está dividiendo tiene otro nombre, que vamos a ver al final. Pero si no, yo lo puedo recordar así como una tercera ecuación complementaria. Y es otra identidad trigonométrica. Yo puedo recordar solamente las dos primeras y hacer este procedimiento, o aplicar sistema de ecuaciones, o directamente agregar esta tercera identidad pitagórica. Y va a estar bien. Identidad trigonométrica, no pitagórica. ¿Qué voy a hacer yo? Como me dice que la tangente es menos 3, donde dice tangente del ángulo, voy a poner menos 3. Pero ojo, porque tiene un signo, yo tengo que poner entre paréntesis para que lo absorba el cuadrado. Entonces va a ser menos 3, todo el cuadrado, le sumo 1, y esto me da 1 sobre coseno cuadrado. Y empiezo a resolver. A la izquierda llegan a ver cuánto queda. Menos 3 al cuadrado más 1. 10. Me queda 10. Y lo que voy a hacer es, porque yo quiero despejar, el coseno está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Para ahorrarme un paso. Y para casi terminar, el 10 que lo multiplica pasa dividiendo. Bien. Entonces me queda un décimo. Sí. Pero eso es el coseno al cuadrado. Yo tengo que despejarlo. Entonces, el exponente 2, ¿cómo pasa? Radicando. ¿Y qué pasará con el coseno a diferencia de los triángulos rectángulos? Acá cuando despejo el exponente, ¿aparece módulo o siempre es positivo el coseno? No, coseno puede ser entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. Sí. Entonces, como podría llegar a ser negativo, yo estoy obligado cuando despejo a escribir el módulo. Y esto sería la raíz cuadrada de un décimo. El módulo, Yo en los que resolví no puse módulo, pero puse más menos. Está bien igual. bueno, aunque sea en el examen, después poner el módulo para mostrar que el paso Ah, ok, intermedio ok. de dónde sale ese más menos. Igual ese más menos después ya en primero no nos dejan escribir. Tienen que escribir las dos respuestas separadas. Así que sean Ok, en el ok. examen, pónganlo separado. Listo. Por culpa de este módulo,
o por culpa que el coseno puede ser positivo o negativo, es el análisis previo que hicimos, que en función del cuadrante, yo tenía que predecir el signo del seno, del coseno y la tangente. Si yo subo, esto era segundo cuadrante, el coseno es negativo. O sea que ahora cuando voy a escribir las dos posibles respuestas, el positivo lo tacho y lo justifico que el ángulo está en el segundo cuadrante. Por eso me tiene que quedar negativo. Eso con la parte que estamos viendo hoy. Con la parte que vimos anteriormente, por ejemplo, hay una propiedad de radicación que me dice que en una división, la raíz yo la puedo distribuir en numerador y denominador. Entonces me quedaría raíz de 1 dividido raíz de 10. Pues no haría falta escribir todo eso así. Raíz de 1 dividido raíz de 10. ¿Por qué será? Porque la raíz no puede estar en el denominador. Y antes de eso, raíz de 1 es 1. O sea, directamente escribo 1. No hace falta que ponga, o sea, que muestre que es raíz de 1. Y lo otro, cuando voy a dar la respuesta, eso sí, acá este raíz de 10, como el coseno del ángulo es algo que me pide, va a ser una de las respuestas, no puedo tener la raíz en el denominador. Entonces tenía que racionalizar. ¿Y cómo se racionalizaba? Por raíz de Multiplicas 10. por raíz de 10 entre raíz de 10. Exacto. Bueno, arriba me queda solamente cuando multiplico numerador con numerador, raíz de 10. Nada más. Yo no tenía problema en el numerador. El tema era en el denominador. Abajo, como multiplico las dos raíces de 10, la que está en negro con la que está en rojo, me queda raíz de 10 al cuadrado. Y siempre pasaba lo mismo que cambiando el número. ¿Qué terminaba pasando en el denominador cuando había un solo término? Raíces se cancelan. O sea, queda el 10 solo. Me queda 10 solo. Bueno, ahí ya estoy preparando la respuesta para dar racionalizado. Pero me falta trabajar con el módulo. Como escribimos módulo por el procedimiento, voy a tener que dividir en dos respuestas en un principio para sacar el módulo. La negativa y la positiva. Y había una de las dos que yo tenía que tachar. La positiva. ¿Y cómo lo justifico? Porque está en el segundo cuadrante y el coseno es negativo ahí. Bien. Entonces, este lo recuadro. Termina acá porque en un principio no me pide el ángulo, sino yo tengo que pasarlo al coseno como algo coseno y analizar el ángulo. Y ahí obtuve el coseno. Entonces, ya sea con las ecuaciones originales, con este procedimiento, con el sistema de ecuaciones, o agregando a la lista esta nueva identidad trigonométrica, yo puedo obtener el coseno, teniendo la tangente. Una vez que tengo el coseno, ahora sí vuelvo a las dos ecuaciones originales. Tengo el coseno y también tengo la tangente. O puedo involucrar la identidad pitagórica y despejar el seno, pero eso involucra módulo, elegir uno de los resultados y justificar, o directamente reemplazar en la definición de tangente. Que ahí ya me lo da con el ángulo y todo, y es generalmente menos cantidad de pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La tangente que es menos 3 y el coseno que acabo de calcular lo voy a reemplazar acá. ¿Para calcular qué? El seno. Y puedo hacer un paso previo. Como yo quiero saber el seno, el coseno que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que la tangente del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo es igual
al seno del ángulo. Y ahora reemplazo. La tangente era menos 3. Y el coseno lo tenemos justo recuadrado, me da menos raíz de 10 sobre 10. Lo primero que puedo justificar es el tema de los signos. En el segundo cuadrante el seno tiene que ser positivo. Entonces está bien que menos con menos se haga más. Y fíjense que no puedo simplificar más nada. Si quiero dejar la respuesta exacta, la voy a dejar así. 3 por raíz de 10 sobre 10. Si hacía el procedimiento con la identidad trigonométrica, con la identidad pitagórica, va a dar lo mismo, pero tenía que generar el módulo y justificar por qué me quedo con el positivo o el negativo, según el ejercicio. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que tienen que hacer este procedimiento? Porque el ejercicio dice que lo hagan sin calculadora, o sea que espera que ustedes reemplacen en estas ecuaciones y despejen. Hay dos tipos de ejercicio. Uno que pide que calculen seno, coseno y tangente, que es lo que llamamos hasta ahora, y otro que dice las restantes de las razones trigonométricas o todas las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos 3 nomás para ver nosotros, tenemos 6 razones trigonométricas. Las otras 3 ahora son más sencillas de obtener porque son las razones inversas. La tangente, que se calculaba como cateto opuesto sobre adyacente, tiene la razón inversa, que se llama tangente a la menos 1, y se simboliza como cotangente, que es la división inversa. Es el cateto adyacente sobre el opuesto. Pero no se hace ese procedimiento. Si yo ya tengo el seno, coseno y tangente, voy a decir que, por ejemplo, la cotangente es hacer 1 dividido el valor de la tangente. A modo práctico, lo único que voy a hacer es invertir el valor que tengo o que calculé. O sea que para sacar la cotangente tengo que invertir el valor 1/3. El menos 3 que me da menos 1/3. Esta cotangente no es lo mismo que lo que dice la calculadora tangente a la menos 1. Porque la calculadora lo simboliza tangente a la menos 1 como el arco tangente. Más allá que tendría que ser esto. O sea que la forma para que ustedes calculen cotangente, secante y cosecante, que son las inversas de estas 3 razones trigonométricas, es obtener la original, como nosotros vimos, y después la invierten. La calculadora generalmente les permite obtener siempre las 3 primeras nomás, las originales. Algo similar puedo hacer acá abajo. Si tengo el coseno, la razón inversa se llama cosecante. Secante. Y es 1 sobre el coseno. Tengo que invertir el resultado. Sacando la parte de racionalizar, de eliminar la raíz en el denominador para que quede la respuesta apropiada, es solamente invertir el número que yo tenía. Arriba el menos 3 de la tangente, lo di vuelta y me quedó menos 1/3. Acá la secante, que es la inversa del coseno, es dar vuelta a este número. O sea, me quedaría menos 10 sobre raíz de 10, por ejemplo. Y ahí yo tendría que racionalizar de vuelta. ¿Qué podría hacer yo? Puedo hacer eso, racionalizar de vuelta, y si no, si me doy cuenta, busco un valor semejante al que tengo acá, equivalente, en el procedimiento, en el cual cuando yo lo dé vuelta, ya me quede racionalizado y no tenga que hacerlo de vuelta. El 1 sobre raíz de 10. Este 1 sobre raíz de 10, pero agregándole el signo menos porque todavía no habíamos despejado el módulo. Entonces, ¿cuánto me queda la secante? Menos raíz de 10. Solo menos raíz de 10. Y me ahorré de
invertir este valor, que me va a quedar menos 10 sobre raíz de 10, otra vez racionalizar y llegar a este resultado. La inversa del seno se llama cosecante. El más fácil de recordar es la tangente porque es cotangente. Después estos dos, las dos inversas del seno y el coseno, tienen que recordarlo con que no empieza con la misma letra que la original. La original es el coseno, su inversa se llama secante, empieza con S en vez de con C. El seno, que es el original, su inversa empieza con C, que es cosecante. Porque después los nombres son similares, secante y cosecante. Bueno, acá tengo que invertirlo. Piensen que siempre se conserva el signo. El coseno era negativo, la secante también. Acá el seno es positivo, la cosecante también va a ser positiva, solamente tengo que invertir. Entonces, en un principio, me quedaría 10 sobre 3 raíz de 10. Pero para que sea la respuesta definitiva, lo tengo que racionalizar. Entonces, a mí lo que me molesta es la raíz de 10 solamente. Entonces, voy a hacer como hoy, multiplico y divido por raíz de 10. No tengo que involucrar el 3, a pesar de que está en el denominador, porque no tiene la raíz. ¿Se imaginan cuánto da eso? Raíz de 10 sobre 3. Lo demás, si no lo hago en dos pasos. No hay que cancelar las raíces. Bien, entonces si hago el paso intermedio sería arriba 10 por raíz de 10. En el denominador me quedaría el 3 por, y cuando multiplico raíz de 10 por raíz de 10 me queda la raíz al cuadrado, por eso decimos que se cancela, me queda 10. Pero el 10 de arriba lo puedo cancelar con el denominador y por eso queda raíz de 10 sobre 3. Bueno, la última pantalla. Habíamos visto parte de todo lo anterior, porque nosotros no todos los ejercicios tenemos triángulo rectángulo, sino que tenemos los otros triángulos que llaman triángulos cualesquiera, donde no tengo un ángulo definido de 90. ¿Cómo pasa en el triángulo que se forma con este ejercicio? Que me dice que se observa un avión que a una determinada altura. Fíjense que la altura siempre se mide en forma perpendicular al suelo, en este caso a la base, que está en marrón. Me dice que dos personas, distanciadas 300 metros una de otra, tienen que levantar la cabeza a una determinada inclinación para ver el avión en el cielo. Cuando yo esquematizo este problema, en un principio no tengo un triángulo rectángulo porque los tres ángulos A, B y C que aparecen en pantalla, ninguno es de 90. Entonces, si no tengo un ángulo de 90, no puedo usar las identidades trigonométricas, las razones trigonométricas no puedo aplicar, y no puedo usar tampoco el teorema de Pitágoras. Aparecen dos teoremas nuevos que se llaman teorema del seno y teorema del coseno, que son los que están escritos en pantalla. El teorema del seno usa el seno, y el coseno como dice el nombre. Ahí me dice el teorema del seno que si yo le aplico el seno a un ángulo y lo divido por su lado opuesto, fíjense que se conserva la letra, me da el mismo resultado que hacerlo con cualquiera de los otros dos. Entonces, en el teorema del seno me quedan tres igualdades. O igualo la razón de A con B,
la de B con C, o igualo los extremos, la que es A con C, para poder despejar. Me quedan 3 ecuaciones. Yo puedo escribir cualquiera de las 3, la que me sirve. Acá como ejemplo están escritas todas. La de los extremos, la que iguala el seno de A sobre A con seno de C sobre C, está tachada porque en este ejercicio no me serviría para arrancarlo. ¿Por qué no me serviría para arrancar el ejercicio? Porque no tenés los nodos A y C. Falta No tengo- algo de ahí C. Claro, no tengo ninguno de esos dos datos. Si yo tuviera uno de los dos, sí puedo despejar el otro. Pero como no tengo ninguno de los dos, no puedo comenzar con ese. Tengo que comenzar con la relación que hay entre A y B o entre B y C, cualquiera de los dos. En este ejercicio, como pide algo más que resolver el triángulo grande, nosotros vamos a arrancar con cualquiera de los dos, con cualquiera de las dos igualdades. Arrancamos aplicando teorema del seno, pero la realidad es que según el ejercicio pueden aplicar teorema del seno o teorema del coseno, indistintamente según los datos que haya. Mientras yo reemplace y me falte uno solo, puedo aplicar cualquiera de los dos. Y después habrá algunos ejercicios donde solamente puedo aplicar uno de los dos teoremas. ¿Cómo me dar cuenta? Y porque me falta más de una variable, como pasó en lo que tachamos en rojo. Ese no me sirve porque me faltan dos valores, no sé ni A ni C. Entonces, cuando no me sirve un teorema, tengo que pasar al otro. Pero por ahora lo vamos a hacer con el teorema del seno. Arranco con A nomás porque es ordenado el que está a la izquierda. Entonces yo voy a igualar la primera, el que dice seno de A sobre A, igual a seno de B sobre B. Si yo quiero arrancar ya a reemplazar y despejar, así como está, no voy a poder. Porque me falta el ángulo B, Como lo ve. que está arriba. Bueno, cuando el triángulo es cualquiera, pasa algo similar a lo que era el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo hemos visto que si sumábamos los dos ángulos agudos, ¿cuánto daba? 90 grados. 90. Pero si yo le sumo al restante, el que era el ángulo recto, que también era de 90, Daban 180. 180. me da 180. Bueno, ese 180 es el que aparece acá. ¿Por qué no lo aplicábamos en triángulos rectángulos? Y porque ya sabemos que uno sí o sí es 90. Entonces yo decía que las otras dos sumas, el de A y B, sea igual a 90 y despejaba de forma más rápida. Pero para cualquier triángulo, sea o no sea rectángulo, funcionan los ángulos suplementarios. Que si yo sumo los tres, el resultado da 180. Entonces en cualquier triángulo, si yo quiero resolver todo, o lo necesito, lo primero que me conviene es obtener los ángulos que faltan, siempre que falte uno. Como tengo A y tengo C, con ángulo suplementario puedo sacar el ángulo B. Entonces puedo reemplazar acá abajo el ángulo suplementario. El ángulo A es de 53 grados. El ángulo B no lo conozco. Y el C es de 38. Sería 180 menos 91. Exacto. Y da 89. Sí, pero Sí. Sí, 89. Bien, entonces ahí ya tengo el ángulo. Bueno, ahora sí, puedo venir, por ejemplo, a la razón entre seno de A y seno de B, reemplazar, y puedo despejar una de las longitudes. Entonces me la dice, C. No, no. sí, cualquiera, en realidad. Usamos el primero o el segundo. Si yo uso la primera igualdad, pues acá voy a tener que calcular algo más, por eso tengo que agarrar cualquiera. El seno del ángulo A sería seno de 53 grados, dividido en el lado A, que es el opuesto, que no lo tengo, y esto va a ser igual al seno del ángulo B, que es 89, dividido su opuesto, que es 300 metros. O puedo calcular por parte y empezar a despejar, o si no, primero despejo y después hago el cálculo. Eso es indistinto. Lo único que puedo ganar, tal vez, si despejo y después calculo todo junto, es un poquito de exactitud, nada más. Esta variable A
que yo quiero despejar, la voy a pasar multiplicando. Me va a quedar solamente seno de 53. Pero voy a hacer lo mismo con el 300, que está dividiendo a la derecha, pasa multiplicando a la izquierda. Entonces me queda 300 por el seno de 53. Y me quedaría A por el seno de 89. Entonces ese seno de 89 lo puedo pasar dividiendo a la izquierda. Entonces mientras tenga la calculadora seteada en grados con la letra D, yo esto lo puedo hacer todo junto y ya me dice cuánto es la longitud de A en metros. Lo único que no ingresa en la unidad, ¿no? Metro no se pone, grado tampoco. Entonces sería 300 por seno de 53 y el resultado lo dividen por seno de 89. Una pregunta. Aproximar. ¿Sí? ¿Por qué se invirtieron el seno de 89 con el 300 metros? Porque hicimos un paso intermedio de despejar. El 300 metros pasó multiplicando con el seno de 53 y la A pasó Yo multiplicando con el seno de 89. lo que hago también es pensarlo como una regla de tres simples. Ah, Sí, claro, en lo esta hicieron parte, dividiendo. en esta parte sí lo puedes pensar así. Ahora, si fuera el despeje de una ecuación, hay capaz que tener que mostrar algún paso intermedio de cómo llegas. Sí, sí, claro. Digo que, o sea, plantearlo como una regla de tres simples. Sí, se va a cumplir acá, porque son proporcionales. Porque es directa la relación. ¿Alguien lo hizo? 239,6 metros. Bueno, yo si quisiera podría aplicar otra vez teorema del seno con la segunda igualdad y despejar el otro lado, el lado C. Tengo una consulta. Sí. En ese caso, ¿es necesario poner el aproximadamente o simplemente se pone el igual cuando No, redondeamos ya por uso de en el valor costumbre de un lado? usamos el igual. Si nos acordamos, va a quedar mejor el desarrollo por la Ok, formalidad. Pero no va a estar mal por no poner el aproximado. listo. Entonces, por ejemplo, si me había pedido que resuelva el triángulo completo porque quiere, no sé, la menor distancia entre el observador y el avión, que sería la línea imaginaria oblicua, yo tendré que sacar A y C. En este caso elegíamos uno de los dos porque me pide otra cosa que es la altura del avión, que es lo que está dentro del triángulo grande. Y si yo esquematizo esa línea finita de la altura del avión, que recuerden que siempre tiene que ser perpendicular a la base, se forma dentro del triángulo grande otro tipo de triángulo que hayamos visto, que es más sencillo. Un Triángulo triángulo rectángulo. rectángulo. Un triángulo rectángulo. Donde yo conozco ahora de ese triángulo rectángulo la longitud A, que es la hipotenusa. Siempre y cuando yo me quede con el triángulo de la derecha. Yo conozco esta parte. Entonces ahora lo que voy a hacer es eso. Yo calculo uno de los lados del triángulo grande y no hace falta que siga calculando lo demás, porque me va a quedar este ángulo, donde la altura yo no la conozco. La hipotenusa se llama A en este caso en vez de H. Solo tengo que tener cuidado con las letras según el ejercicio. No conozco la base. No puedo decir que es 150. ¿Y se dan cuenta por qué no puedo decir que es 150, que es justo la mitad? Porque son distintos ángulos. Claro, para que justo el avión esté a la mitad de los dos observadores, ¿cómo tienen que ser los ángulos entre sí? Iguales. Iguales. Pueden ser los dos de 30 o los dos de 80, pero tienen que ser iguales. Acá me dice que el observador del lado de A mayúscula está levantando más la cabeza para verlo, entonces el avión está más cerca de A. Entonces, esta longitud, la de A, la parte marrón pero del lado de A, ¿cómo tiene que ser con respecto a la de C? ¿Mayor longitud o menor? O sea, mayor o menor a 150.
Y A es Ajá, mayor no. a C. Esta longitud que pongo acá en línea punteada tiene que ser menor a 150. Tiene que ser menor que la de la derecha. ¿Por qué? Porque si la persona levantó más las cabezas para ver el avión, quiere decir que este avión está más cerca de este vértice que sería la persona. Aunque a veces cuando nosotros los dibujos lo hacemos aproximados, tratamos que sea coherente, pero no queda específico con respecto a esta longitud. Lo que sí tengo que tener en mente es que no puedo poner 150 en el triángulo rectángulo. Porque tampoco lo necesito. Si yo marco acá el ángulo de 38, el C, cuando es triángulo rectángulo, con eso me alcanza, porque yo tenía las razones trigonométricas. Ahora que es triángulo rectángulo, puedo usar razón trigonométrica. Ni siquiera voy a aplicar teorema de Pitágoras, porque no es lo que me pide. No me pide que complete todas las longitudes, por ejemplo. A mí me pide solamente la altura. Entonces, tampoco voy a gastar tiempo en calcular el ángulo de acá arriba, que lo podría hacer. Porque con la razón trigonométrica solamente tengo que pensar cuál. Hay una de las tres que me relaciona los datos que tengo, que es la hipotenusa y un ángulo, y lo que quiere que calcule, que justo es el cateto opuesto al ángulo que tengo. El seno. El Justo es seno. el seno. Era el seno. Tal vez ahora no lo recuerdan, pero después cuando vean la imagen es el seno. Entonces el seno de 38 grados me dice que se puede obtener como la división entre el cateto opuesto, H, y la hipotenusa, que es 239,6. Bueno, y despejo el 239,6 metros, lo paso multiplicando. Entonces me queda 239,6 metros por el seno de 38, y eso me da la altura. 147.51. Bueno, lo último es solo a modo conceptual. Este ángulo B que tengo acá arriba me había dado 89. Era el de mayor amplitud, porque los otros son de 53 y de 38. Ese ángulo de 89, el de mayor amplitud, tiene enfrentado, siempre va a pasar eso, el lado de mayor longitud, porque permite que estos dos laterales se abran más para formar el lado que está enfrente. Eso quiere decir que si yo identifico de los tres ángulos el de menor amplitud, que es este, el de 38, y calculo esta longitud C, tiene que ser la menor de los tres, entre A, B y C. Porque siempre el ángulo de menor amplitud está enfrentado al lado de menor longitud. Eso se cumple con lo que hicimos recién. Nosotros cuando calculamos el ángulo, no, el lado A, me dio casi 240, el lado A. Pero el lado A de 240 está enfrentado al de 53, que es más chico que el de 90 de arriba. Entonces también que me dé menor a 300. Es una forma de ir verificando lo que hacemos, de ir a hacer una predicción, si está bien o no. Y lo otro es con respecto al otro teorema. Yo agarré el teorema del seno, pero tal vez según el ejercicio puedo agarrar el teorema del coseno. Tengo tres expresiones, porque fíjense que tengo casi despejado uno de los lados del triángulo. Se llama teorema del coseno porque solamente usa la razón coseno. En el primero, por ejemplo, cuando aplica el coseno del ángulo A, tengo casi despejado su lado opuesto, que es a chiquita al cuadrado. Pensé que pasa lo mismo con la segunda y la tercera ecuación. Y se escribe casi igual que el teorema de Pitágoras. Si yo resto, si elimino esta parte que está restando, fíjense que tiene el formato del teorema de Pitágoras. Es un lado al cuadrado igual a la suma de los otros. Pero acá no puedo hablar de hipotenusa ni de cateto porque estoy en el triángulo grande, no en el rectángulo chiquito. Entonces, si yo recuerdo el teorema de Pitágoras, le tengo que agregar la segunda parte para que sea teorema del coseno. En los tres casos se agrega igual. Es un lado casi despejado al cuadrado, que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, en este caso B y C,
y le resto el doble de su producto, solo que ya no está el cuadrado, de B y de C. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo, que este ángulo es un ángulo especial, es el ángulo opuesto al lado que tengo casi despejado. Y va a depender del ejercicio después, para despejar. En este ejercicio, en vez de hacer teorema del seno, ¿podría haber hecho teorema del coseno? Tendríamos que haber sacado las longitudes primero de A y de C. O sea que en este ejercicio directamente yo no podía aplicar teorema del coseno, porque me permite calcular, así como está escrito, un lado a partir de los otros dos. Y no los tenía yo originalmente, solamente tenía el B chiquita, el de 300, nada más. Ahora, si lo quieren hacer, sí podrían, porque yo calculé con el teorema del seno el lado A. El ejercicio me da el B. Entonces, ¿cuál podría calcular? ¿Y con qué ecuación? ¿Podría calcular el C con la última El ecuación? C. O sea que yo tendría que elevar al cuadrado el A y el B, sumarlo, restarles dos veces A por B, o sea, 239,6 por 300, y eso multiplicado por el coseno del ángulo C, que es el opuesto. Como yo estaría calculando C, sería por el coseno de 38. Lo bueno del teorema de coseno, aunque es largo, todo eso que yo dije lo pueden meter en la calculadora. Apretan igual, ya tienen el resultado, y lo único que tienen que hacer en un paso más es despejar el cuadrado como raíz, cuando ya tienen calculado la parte derecha. Ahora, en ese caso, ¿van a escribir módulo? No, porque es una longitud. Porque es una longitud. Entonces eso siempre va a depender del ejercicio. Si yo despejo razones trigonométricas, sí escribo módulo y justifico si me quedo con el positivo o negativo. Y si despejo longitudes, no hace falta escribir módulo y como mucho escribo que no existen las longitudes negativas. ¿Me siguieron? Sí, Sí, sí. profe. Lado C daría 53,61. Bien, lo podemos verificar desde la coherencia. Si te da 53, que es un número mucho más chiquito que 239, y ese lado está enfrentado al de 38, ¿es coherente? Sí. Porque tenía Sí. que ser menor. Que tiene que ser menor. No sé si mucho o poquito, eso va a depender de la relación entre los ángulos, pero sí tiene que ser menor en ese caso. Bueno, chicos, por hoy yo los libero. Mañana tenemos física. Como es un tema muy pesado, yo después voy a publicar para que no se olviden. La semana que viene vamos a hacer 2 clases de física. Así podemos dividir el tema de mañana para lo que hacen física conmigo. ¿Esto después se Profe, sube? ¿Cómo? ¿hasta ¿Esto qué después se unidad sube? teníamos que tener de física? De física es lo que es magnitudes escalares y la parte de vectores. En el cuadernillo tendría que Listo. ser 1 y 2, si no me equivoco. Mañana arrancamos con la Listo, 3, que es listo. cinemática. Gracias. Así que yo se lo publico, tendríamos clase física mañana jueves y la semana que viene haríamos jueves y viernes para separar los temas para que quede un poquito más holgado y puedan hacer la práctica. ¿Esto después se sube, profesor? Sí, esto yo ahora lo subo al foro de la plataforma. Porque a mí se me congeló la pantalla durante 5 minutos y no pude ver nada de esta explicación. Sí, sí, Por sí. eso preguntaba. Sí, sí, no te preocupes. Yo ahora lo subo en la plataforma. Cualquier cosa me vas preguntando. Chau, profe, gracias. Profe, yo Bueno, tengo una chicos. consulta sobre el curso. Sí, decime. Sí, en el caso de que no aprobamos el examen libre, ¿tenés que anotarte en el año de ingreso o ya estás anotado directamente? Depende de cuándo te inscribiste. ¿Esta es la primera vez que haces el curso? O sea, arrancaste Sí, con el curso de verano. Ya sí, estás... No, ya directamente tu inscripción te sirve para este verano, para el anual y en el peor de los casos para el verano del año que viene. Ah, buenísimo. Bueno, Lo que gracias. sí tienen, después que estar atento, es matricularse
en la plataforma. Inscripción es cuando entregan los papeles, para que figuren en el padrón de la facultad. Matricularse lo hacen en la plataforma, como en este caso voy a pasar el curso que es único en el verano, pero en el anual la matriculación les sirve para cursar. Si van a cursar en turno mañana, tarde o noche, o si es presencial o virtual. Eso depende de la matriculación. Si ustedes llegan a lo último, a la matriculación, van a tener que cursar en donde haya cupo, por la capacidad física. Eso tiene que Profe, estar yo tenía una duda respecto al mismo tema. Decime. Me habían dicho que en caso,